Buenas a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D, un canal colaborativo que tiene como principal objetivo compartir conocimiento con ustedes. Para estos primeros videos vamos a trabajar en el programa ETAPS, un software de modelación estructural muy útil. O sea que lo que perseguimos con esta serie de videos es que mediante la modelación de una estructura ustedes puedan dominar todas las herramientas que le permitan utilizar el ETAPS en sus labores ingenieriles. Si ya estamos listos, entonces comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Como pueden ver, la versión de ETAPS que utilizaremos será la versión 18 y así luce la interfaz de usuario. En la parte superior podemos encontrar las pestañas de trabajo. La primera de ellas, File, donde encontraremos todo lo referente a guardar, abrir, importar o exportar, guardar como, etc. Luego tenemos Edit, que como su nombre lo indica, será para editar muchos de los elementos y características del modelo que creemos. También tenemos la pestaña View, donde encontraremos todo lo referente a las vistas, plantas, elevaciones, etc. También tenemos la pestaña Define, donde definiremos todos los elementos, materiales, características, etc. Un comando muy importante para la realización de nuestro modelo. Luego tenemos el comando Draw. En esta ventana es donde encontraremos todas las herramientas de dibujo. También tenemos la pestaña Select, que sería para seleccionar y agrupar elementos y características. Tenemos el comando Assign para asignar propiedades. También tenemos el comando Analyze, donde encontraremos todo lo referente al análisis de la estructura y es lo que utilizamos cuando tenemos nuestro modelo listo y queremos ver los resultados. También tenemos la pestaña Display, donde encontraremos toda la interfaz gráfica del programa. Luego tenemos el comando Design, donde encontramos todo lo que comprende el diseño estructural. También tenemos la pestaña Options, donde podemos ver las opciones generales del programa y demás. Tenemos también una pestaña que se llama Tools. Ahí encontramos herramientas útiles para el dibujo, el análisis y demás. Y por último tenemos el botón de ayuda. Luego aquí debajo de todas estas pestañas de trabajo tenemos los comandos de acceso rápido. También los tenemos al lado. Como ya hemos visto la interfaz de usuario, vamos a entrar en materia y entonces comenzaremos con la elaboración del modelo que nos ocupa en estos tutoriales. Para abrir un nuevo modelo tenemos dos opciones. Podemos presionar la pestaña File, Open New Model, o podemos ir directo al botón de acceso rápido que hay justo debajo y presionarlo. Esto es a gusto personal. Vamos a abrir un nuevo modelo. Una vez que hayamos presionado, tendremos frente a nosotros esta pantalla, que no es más que la pantalla de iniciación del modelo, y tenemos tres opciones. La primera, usar una configuración guardada por nosotros. Esto puede hacerse desde cualquier modelo usando el comando Options Say User Default Settings. Como vamos a empezar de cero, no utilizaremos esto. La segunda opción sería usar la configuración de un modelo existente. Si marcamos esta opción, tomaremos la configuración así como los elementos y sus características de un modelo que tengamos hecho. La tercera, y es la que vamos a usar en este caso, será una configuración que vamos a definir en este momento. Para este caso en particular usaremos el Sistema Internacional de Unidades. La base de datos de secciones de acero será la del AISC 14, aunque si después necesitamos otras, las podemos importar perfectamente. El código de diseño de acero podemos dejar por ahora el LRFD 93, que en este modelo no trabajaremos con acero, más adelante sí. Y por último, la norma que utilizaremos para el diseño de hormigón armado será el ACI 318 del 2014. Y hasta aquí nuestro primer video. Si les gustó, den like, suscríbanse al canal y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Espero que nos sigan acompañando en este viaje por el diseño estructural. Hasta pronto.